Hermanos y amigos, Jesús descendió del cielo para presentar un mensaje del cielo. Él es la vida y Él es la luz. Y lamentablemente los hombres no recibieron la luz, porque la luz es el mensaje que nos instruye cómo vivir. Y la gran mayoría de los hombres no quieren arrepentirse de los pecados, no quieren cambiar su vida. De todos modos, los hombres que reciben este mensaje pueden recibir una gran bendición. Pueden recibir lo que se llama la vida eterna. Vamos buscando en el libro de Juan, el capítulo 9, y aquí vamos a encontrar el momento cuando Cristo en capítulo 8 ha declarado que Él es el gran yo soy, es el Jehová que se presentó a Israel. Allá cuando Jehová se presentó a Moisés en la zarza que ardía y dijo, yo soy el que soy. Y en aquel momento se presentó como el que fue el Dios del pacto, el Dios que hizo promesa a Abraham, que dijo que iba a bendecir a todas las familias de la tierra por medio de la descendiente de Abraham. Entonces, cumplió esta promesa por medio de la familia de Israel, por medio de Cristo Jesús. Y en Juan, el Evangelio de Juan, aquí tenemos en los Evangelios los mensajes de Jesús, el mensaje de arrepentimiento, el mensaje, pues en Mateo capítulo 5, 6 y 7, el gran, pues el Sermón del Monte, el gran mensaje de cómo despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. En Juan nos dice que en capítulo 9 este fue la luz del mundo, y para darnos como un ejemplo de la tragedia de no ver este mensaje, de no abrir los ojos y aceptar la luz de Cristo. Jesús sanó a un hombre que nació ciego. Comienza la historia en el versículo 1 de capítulo 9. Lo interesante es que capítulo 8 terminó con el versículo 58, donde Jesús declaró, de cierto, os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Capítulo 9, entonces, terminó con este ciego, cuando Jesús le encontró en el versículo 35, Jesús le preguntó, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor. Dice
¿quién es Señor para que crea en él? Dice, creo Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces, lo que vamos a ver es un contraste entre los ciegos que llegan a ver y los que ven que llegan a ser cegados. Esto nos va a recordar de Mateo 13, cuando tenemos la parábola del sembrador, y después de tanto trabajo de Jesús de predicar el evangelio y los tercos que no quieren ver, que no quieren oír, dice que tienen oídos pero no oyen, tienen ojos que no ven. Vamos a leer de capítulo 9, versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve y lavarte en el estanque de Siloé. Y traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le había visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Y entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Entonces, en este drama, tenemos a un hombre ciego de nacimiento. Obviamente dice, no es este el que se sentaba y mendigaba, un mendigo. Toda la vida, nadie le había educado. No había misericordia para este hombre más que las limosnas que algunos le ofrecían. No hubo escuelas para como los ofrecían para hacer algunos rabíes. No podía él anticipar los honores que ofrecían a los fariseos, a los doctores de la ley. No podía anticipar nada de eso. No podía aprender
letras. Nada de eso. Un hombre despreciado. Entonces, pasando por el camino, entonces dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Ahora, los discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? Obviamente un hombre que parecía castigado. ¿Por qué castigado este hombre? ¿Por qué sufría este hombre? De nacimiento castigado. Muchos en sus especulaciones decían, y vamos a ver adelante, cuando no podían ellos hacer buenos argumentos en contra de este hombre, adelante, porque el hombre obviamente fue hombre inteligente. Dice en el versículo 34, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Esto fue la conclusión de los fariseos. Nació en pecados, obviamente, porque nació ciego. Pero aún los discípulos de Jesús sospechaban, tal vez había oído esto. Decían, entonces, ¿cómo es posible? ¿El niño nació en pecado? ¿Cómo es posible? Él no había pecado, o tal vez sus padres. ¿Quién pecó? ¿Fue sus padres o otra persona? Fue la nación tal vez. Para que haya nacido ciego. Los filósofos han hablado por generaciones de eso. Tenemos, por supuesto, la filosofía de Agustín, que dijo que todo pecado es producto del pecado de Adán, del pecado original. Pero sabemos de Ezequiel 18:20, el pecado no es algo que pasa del Padre al Hijo. Déjame leerle de Ezequiel 18, el versículo 20. El Hijo no hereda, dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Creemos eso o no creemos eso? Pero esto fue un gran debate en todo el capítulo 18. Comienza del principio hasta el fin. Es un argumento que los judíos hacían contra Dios. Estaban diciendo que Dios estaba castigando a ellos por los pecados de sus antepasados. Y Dios dijo que no es cierto. Entonces, hace poco, leímos de Proverbios 22:15, hablando de la disciplina de los niños. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Ahí está, entonces. Tantas veces nos dice, mire, estudie a los niños, mire cómo son tan rebeldes. Y usted manda al niño y enseguida el niño desobedece. Al momento que uno manda al niño, él desobedece. Es del pecado original, ¿verdad?
No, pero no es todo lo que dice el proverbio. Dice, mas la vara de la corrección la alejará de él. Entonces, ¿qué dice el proverbio? El remedio del pecado original es ¿qué? La disciplina. Entonces, no debe ser ningún pecado original. Si los padres son diligentes en la disciplina, no habrá más pecado original. Hermanos, no es así. Leyendo adelante, Jesús dice que no. No es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Otra vez, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. El tema que corre tantas veces en Juan. Jesús vino al mundo con un tiempo limitado para hacer una obra. Mientras que estuviera aquí en el mundo, tenía que trabajar. Y después iba a volver al cielo. No era del mundo, era del cielo. Pero también dijo que tampoco somos nosotros del mundo. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Filipenses 3:20. Entonces tampoco somos de este mundo. Y también nos dice Mateo 5:16, si somos discípulos de Cristo, somos la luz del mundo. Jesús nos enseña a nosotros cómo ser la luz del mundo. Si estudiamos lo que Él nos enseña, alumbramos también al mundo. Entonces, estas enseñanzas, si seguimos a Él, cambiamos el significado de nuestra vida. Cada día es un asunto serio. Tenemos propósito en esta vida como Jesús. Cada día tenía importancia, tenía propósito en la vida. Dios le envió, como también Jesús nos envía a nosotros con propósito. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del cielo. Esto fue una obra que Dios le dio para hacer. En el Evangelio de Juan, los milagros que Jesús hizo se llaman obras. Las señales que Jesús hizo se llamaban obras que Dios le dio para hacer. Nada más obras. Dios trabajaba. Jesús trabajaba. Las obras de Dios, las señales de Dios, eran nada más obras de Dios. Normal. Dios obra. Todas las maravillas de Dios son meramente obras. Son maravillosas todas las obras de Dios. Los hombres no pueden hacerlo, pero Dios sí puede. Entonces, las obras que solamente Dios puede hacer, Jesús hacía para demostrar la gloria de Dios, que Él también, como Hijo de Dios, hacía. Todo lo que Dios hacía, el Hijo también hacía.
dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces su vista, después de toda la vida ciego, salió con vista. Ahora, los que lo conocía como mendigo, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Él es. Y otro, no, él se parece. Él dice, no, yo soy. Esto me toca. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Le dijeron. Dice, aquel hombre que se llama Jesús no podía ver, pero podía oír. Cuando Jesús estaba en el vecindario, él podía oír, se oía de Jesús. Y cuando Jesús habló a él y le mandó, escupió y hizo lodo y untó sus ojos y le mandó, él supo quién hablaba con él. Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé, lávate. Y fui, me lavé, lo obedecí y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Pues la verdad es, él le obedeció. Entonces le dejó aquí, él fue, y Jesús se fue. Él fue a su camino, y el ciego fue a su camino, se separaron, y él no supo a dónde fue. Ahora seguimos leyendo. El versículo 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Otro capítulo comienza. Y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Ahora, esto es importante observar. Era día de reposo. Dice, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Ahora, ya habían dicho en Juan 5, cuando Jesús hizo otro milagro, en el día de reposo, ya Jesús estableció la costumbre de hacer milagros, señales, obras de Dios, obra de Dios en el día de reposo. Para provocarles a ellos que tenían tradiciones de hombres, para provocar a estos hipócritas, para provocar la hipocresía de ellos, para provocar a los arrogantes, a los que se consideraban importantes. Dios ya estaba en camino de cambiar todas sus costumbres acerca del día de reposo y también las costumbres de la dieta. En Mateo 15,
ellos habían añadido tradiciones de hombres a la ley. Como hoy día las iglesias han añadido muchas leyes a lo que Jesús dio a la iglesia, la obra de la iglesia, el culto de la iglesia. Mateo 15, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina, al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro les dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Y en Marcos capítulo 7, 19 tenemos otro versículo que añade este comentario. Así Cristo cambió. Es que limpió los alimentos, cambió la costumbre completamente. Dice esto de 7:19, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Y en Lucas 6:5, hablando del sábado, Jesús dice que Él es Señor del sábado. Todo lo que Jesús está diciendo aquí en Juan 9 tiene el propósito de enfrentar los prejuicios de ellos en cuanto al sábado, dejarlo absurdo. Y también es lo que este debate lo hace. Y últimamente
deja abolido la costumbre de observar el sábado o el día de reposo como los judíos lo hacían. En este caso, otra vez dice el 16, entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. ¿Qué hizo? Hizo obra de Dios en el día de reposo. Pero obviamente no fue trabajar como hombre, fue trabajar como Dios. Porque otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Hubo disensión. Entonces volvieron a decirle al ciego, no pueden entonces tener acuerdo, vuelven al ciego, buscan manera para desacreditar al milagro. Dicen, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Ahora, piden la opinión ¿de quién? De este hombre indocto, de este hombre sin letras, de este hombre que no fue rabí, que no tenía nada de educación, nada más la persona sanada, porque querían desacreditarlo, dice. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista. Pensaba que ahora podían atacar, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Vamos a atacar entonces por medio de los padres. Les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo? ¿El que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues? Ve ahora. Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo. Muy bien, no vamos a mentir de eso. Y que nació ciego, esto es cierto, muy bien. Pero, ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. No tenía ningún valor. Tenían miedo. No iban a confesar a Jesús. No iban a negarle a Jesús, como vemos adelante en capítulo 12. Muchos creían en Jesús, pero tenían miedo a confesar a Jesús, porque no querían ser expulsados de la sinagoga. Estos hombres usaban el poder de la persecución para callar la boca de los que creían en Jesús. Esto para callar la evidencia, callar la fe, suprimir. Esto dijeron los padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo?
¿cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Este hombre, ahora anteriormente ciego, sin letras, pero hombre con sentido común, un hombre con valor, no dispuesto a mentir, pero con valor, no está dispuesto a negar al hombre que sanó, que le salvó la vida, que le salvó su salud. Ahora regaña a estos que le está afligiendo, que le acusa de alguna manera. Dice en el versículo 28, le injuriaron diciendo, déjame ver, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Déjame volver al versículo 24. Perdí algo que no quería perder. Al principio de esta plática dijo, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Acuérdense de esta frase, da gloria a Dios. Esto nos recuerda de lo que dijo Josué a Acán. Josué 7:19. Josué 7:19. Cuando Acán violó lo que fue prohibido, el Kerem, lo que fue prohibido en Jericó. Cuando ellos atacaron a Jericó, no podían guardar nada del botín. Entonces, Acán guardó algo del botín, y cuando siguieron ellos ahí, entonces fallaron ellos y varios israelitas perecieron. Y fue un desastre para Israel, y estaban al punto de perder todo. Entonces toda la nación estaba al punto de perder, y entonces estaban todos muy tristes y fueron delante de Dios llorando y pidieron consejo de Dios, y Jehová les dijo que alguien había robado lo que pertenecía a Jehová. Y por medio de la suerte, entonces descubrieron que era la familia de Acán, que había guardado algo del botín. Ahora llegaron a Acán, y dijo Josué. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Cuando los judíos dijo, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Lo que querían
que este ciego dijere acerca de Cristo era de que Cristo fuera pecador, de que él fue mentiroso. Entonces, el ciego ya sanado no podía mentir. No estaba dispuesto a llamarle a Jesús pecador. No podía mentir. Es muy noble tener tanto valor. Resistió esta maldición que los judíos casi le forzó a hacer. Pero cuando le injuriaron y dijeron, aquí, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Dice, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Ellos abrieron una puerta al hombre. Este hombre es inteligente, aunque no tenía las letras, no había estudiado, pero él agarró declaración de ellos, cuando dijeron, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre, y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Cómo podía ellos negar que Dios no oye a los pecadores? Estaban de acuerdo con eso, ¿verdad? Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. No podían ellos negar eso. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Eso, obviamente, solamente Dios podía haber hecho. Esto fue innegable. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. ¿Qué podían ellos hacer entonces? No escuchamos nada de contestación de parte de los judíos. Están completamente callados. No pueden decir nada más que insultar y de castigar, como también hicieron a Jesús. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado. Ahora, ¿qué es lo que llamaron? Le llamaron un bastardo. Y nos enseñan a nosotros y le expulsaron. Y versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Aquí tenemos algo muy especial. ¿Cuándo hemos encontrado esta frase en los evangelios? Casi nunca. Casi nunca hemos encontrado en los evangelios. Muy rara vez encontramos la frase Hijo de Dios. Pero aquí, francamente, abiertamente, Jesús se descubre a este hombre. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo, ¿quién es, Señor? Estaba listo, dice, para que crea en él.
No sabía si Jesús hablaba de sí mismo o de otro, pero quien quiera, estaba listo para creer en él. Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y dijo, creo, Señor, y le adoró. Ahora, versículo 39. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Hermanos, lo que me gustaría mencionar aquí en el fin es que la idea de venir aquí para juicio nos lleva no solamente a Mateo 13, como mencioné antes, a la parábola del sembrador, pero también nos lleva a Isaías. Se mencionó en Isaías capítulo 6, pero Isaías 55. Me gustaría ir a 55, porque ya el tiempo ya se acabó. Me gustaría leer del versículo 6, Isaías 55, el versículo 6. La palabra de Dios siempre tendrá el efecto que Dios quiere que tenga. Viene para juzgar y tendrá el efecto que Dios quiere que tenga. Dice, buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y mis caminos no son mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Así es lo que Jesús podía anticipar. Por eso Jesús siguió. Aunque parecía muy frustrante predicar, entregar su vida para morir en la cruz, aunque la gran mayoría le odiaba, le aborrecía, pero tenía la raíz, tenía el remanente, tenía
los pocos que recibieron su palabra. Hubo juicio, hubo separación entre los buenos y los malos, y los buenos siguieron, permanecieron fieles ellos, formaron familias, formaron iglesias, permanecieron, tuvieron efecto, formaron algo que permaneció por siglos y miles de años. Y hasta hoy la iglesia vive. Hasta hoy la palabra vive en todo el mundo y sigue llevando fruto. En todo el mundo lleva fruto. Hermanos, cuando sembramos la palabra, tendrá su fruto. No siempre tendrá el fruto que queremos, pero abre los ojos de algunos y cierra los ojos de otros. El Señor es la luz del mundo y es nuestro buen pastor. Si Dios quiere, vamos a investigar el capítulo 10 del buen pastor en el próximo estudio. Y Dios los bendiga.